demandar o a requerir a este hombre, Jesús sabe que el momento de entregar la vida por la humanidad está próximo. De hecho, ya capítulos adelante en el Evangelio de Marcos nos encontramos ya con Jesús en Jerusalén y en todo esto que ya conocemos o que ya leerán ustedes detenidamente semanas más adelante. Pero fíjate, en este caminar a la cruz, porque es como perfilarse hacia la cruz, un hombre se para ahí en el camino y dice que se acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó. Y esto me hace como tratar de imaginar un poco la escena. Jesús va caminando y este hombre apresurado no quiere que Jesús se vaya sin hacerle una pregunta importante. Son de esas preguntas que nosotros a veces le hacemos al Señor y a veces la respuesta de Dios pues nos desarma, y creo que es el caso de este hombre, porque el hombre le pregunta ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, los mandamientos ya conoces, le cita algunos mandamientos, ¿verdad?, prescritos en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, y dice, bueno, tienes que hacer esto y esto y esto para heredar la vida eterna. Y la respuesta del hombre, pues por lo que vemos en el pasaje, pues es una respuesta honesta y genuina. Señor, todo eso lo he guardado desde que soy joven. Y entonces es ahí donde comienza a cobrar un poco de sentido, o más sentido, la historia, porque dice que Jesús miró al hombre, verso 21, y sintió profundo amor por él. Y entonces quiero que observes en esta interlocución, Jesús contestó a la pregunta de este hombre de qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, y Jesús lo remite de alguna manera a los mandamientos, ¿no?, a la rectitud moral, a la rectitud en su carácter, a la devoción a Dios a través de la obediencia a sus preceptos, a sus principios. Y esa es de alguna manera como la etapa en la que todo creyente estamos de alguna manera entendidos que es lo básico, lo elemental, ¿no? Honrar al Señor siguiendo su palabra. Pero cuando Jesús ve a este hombre, dice que tiene o siente un profundo amor por él, y entonces va a tocar fibras en el corazón de este hombre rico, pues que harán que la historia cambie de rumbo, ¿no? Porque quizás habría sido ahí el fin de la historia, Jesús diciéndole, pues bien has dicho, todo esto lo has guardado desde tu juventud, sigue así y de esa manera heredarás la vida eterna. Pero hay algo interesante, Jesús le mira con amor. Y entonces Jesús ahora, en esta relación de amor, porque no fue un tirarle esta como decimos, ¿no?, una bola baja, ¿no?, para sacarlo de onda, sino que realmente Jesús fue genuino, fue sincero al mostrar amor por él. Y ahora decirle, ¿sabes qué? Te hace falta una cosa. La versión Reina Valera, si no mal recuerdo, dice, si quieres ser perfecto, y aunque en esta versión que estoy leyendo, la NTV, no lo dice así, solamente dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Creo que Jesús sabía exactamente lo que a este hombre le faltaba como para dar el paso siguiente, y que es como de alguna manera la invitación que hoy creo que Dios quiere hacernos, quiere hacerte a ti, me quiere hacer a mí, me ha hecho a mí. Y entonces le dijo, anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después de que hayas vendido, entregado y que tengas tesoro en el cielo, dice, ven y sígueme. Y entonces aquí las cosas se ponen color de hormiga, pues para todos, ¿no? Jesús está invitando a este hombre a dar un pasito más adelante en su relación con él. Te repito, todos estamos de alguna manera entendidos de que nuestra obediencia a Dios a través de su palabra es lo mínimo que podemos hacer, ¿no?, como correspondencia al amor que nos ha dado. Pero la invitación de Jesús para ti y para mí, creo que siempre está abierta la puerta para ir un poquito más allá. Y te decía que ha sido una experiencia reiterada en mi vida y en mi corazón, que ha seguido en los últimos meses, literalmente en los últimos meses, una insistencia de parte de Dios, y algo a lo que no quiero hacer oídos sordos. Pero fíjate, te dice ahí en el verso
en el verso 21, vende y entrega. ¿Cuántas? Todas tus posesiones. Todas tus posesiones. No te reserves absolutamente nada. Y una vez que lo hayas hecho, una vez que te hayas desprendido de todo lo que te tiene atado, ven y sígueme. Fíjate que te decía que capítulos atrás, de hecho acompáñame al capítulo 8, verso 34, cuando Jesús está ya dirigiéndose a Jerusalén. También es un pasaje que ya ustedes revisaron y es un pasaje muy conocido para todos nosotros. Dice que el verso 34 llamó Jesús a la multitud para que se uniera a los discípulos. Jesús llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces cuando pasaron y cuando revisamos este momento, ¿no?, del capítulo 8, Jesús está poniendo de alguna manera el estándar de discipulado, o sea, el estándar de ser un seguidor de Él, lo está poniendo en un nivel mucho más alto de simplemente obedecer la palabra de Dios y de tratar de ser rectos y justos delante de Dios y delante de los demás. Aquí es un asunto del corazón, porque mira, los mandamientos, en el contexto en el que están escritos, en el contexto del Antiguo Testamento, los mandamientos tenían que ver con hacer. Y entonces más de uno pudiera decir: no, pues es que yo sí lo hago, yo hago esto, yo hago aquello, como este hombre, ¿no? Yo honro a mis padres, yo no soy adúltero, yo, etcétera, etcétera. Pero aquí el asunto es un asunto del corazón, un asunto del arraigo del corazón a las cosas de esta vida y a las cosas de este mundo, un apego demasiado profundo a nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, que nos hacen de alguna manera o nos impiden poder entregarnos al Señor de una forma completa y absoluta. Y entonces Jesús en el capítulo 8 lo que le está diciendo a la multitud cuando los invita a ser sus discípulos, porque muchos de ellos pudieron haber recibido o creído que Jesús era el Mesías y haber recibido la salvación por esa fe que depositaron en Él, pero Jesús los llama a quiero expresar esto como otro nivel, ¿no? Los llama a otro nivel de: hey, ¿quieren seguirme? Vengan, síganme, quiero que sean parte de mis discípulos, pero para que me puedan seguir, para que puedan ser mis discípulos, necesitan, número uno, desafanarse de sí mismos. Si alguno quiere seguirme, dice, niéguese a sí mismo. Y creo que es el mismo mensaje que está teniendo eco acá en el capítulo 10. Y entonces, cuando se presenta esta interlocución entre Jesús y este hombre, una cosa todavía te hace falta. Es cierto, eres un hombre moralmente recto, pero me gustaría que fueras mi discípulo, me gustaría que me siguieras. Sin embargo, estás atado a un montón de cosas que te impiden seguir. Te decía hace rato que quiero ilustrar el pasaje con mi experiencia. Hace muchos años, bueno, es una historia muy larga que la voy a omitir, pero Dios por muchos años, mira cómo ha ido detrás de mí, siguiéndome en esta demanda de entrega. No quiero decir que soy creyente de hace algunos años para acá, o sea, soy hijo de Dios, creyente de hace muchos años, pero creo que cada año o cada momento que pasa, la demanda de entrega como un asunto interno, algo que nadie ve, sino es algo meramente del alma y del corazón, la demanda es cada vez más fuerte. Y entonces hace pues no menos de unos 17, 18 años, Dios había estado, como te repito, lo ha hecho por mucho tiempo, pero hace 17, 18 años recuerdo un momento en el que una persona de la congregación en la que estábamos reuniéndonos en aquel tiempo, vino un día a verme a mi trabajo solamente para darme un mensaje. Me dijo: quiero decirte algo que Dios ha puesto en mi corazón.
Y venía ya bien convencida. Y a veces cuando vas a recibir o crees que realmente Dios está hablando a tu vida a través de otra persona, pues paras las antenitas y esperas recibir el mejor de los mensajes. Pero ¿qué crees que me dijo? Me citó el pasaje que estamos considerando hoy, Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante. Y me dijo, ¿recuerdas la historia del joven rico? Etcétera, etcétera. Y yo, sí. Me dijo, bueno, yo solamente quiero decirte que Dios puso en mi corazón decirte que el joven rico eres tú. Y obviamente, pues, en el caso del joven rico, pues era rico porque tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones. En mi caso no era ese. Y primero me sentí avergonzado. Me sentí avergonzado porque la persona me viniera a decir eso. Yo esperaba que tuvieran otro concepto de mí, no de alguien que nos entrega, alguien que aunque desde entonces he servido al Señor, pero yo sabía de lo que Dios me estaba hablando. Y después de sentirme avergonzado me sentí también molesto. La verdad es que me enojé. Me enojé porque pues dije, bueno, esta señora, ¿no? ¿Qué se cree? ¿Qué le hace pensar o suponer esto? El corazón solo Dios lo conoce. Ya sabes cómo nos defendemos como gatos boca arriba. Pero en el tiempo, ¿no? Y en la reflexión supe que Dios, porque no era la primera vez, ¿no?, que Dios me hacía una invitación, un llamado, una exhortación a entregar mi vida de una forma cada vez más completa, más plena y más desarraigada de cualquier cosa en esta vida y en este mundo. Uno puede suponer que ama al Señor y que se ha desarraigado de todo y que no le importaría perder nada por seguirlo. Eso lo suponemos, pero en la realidad Dios conoce nuestros corazones y sabe que seguimos todavía con las uñas, ¿verdad?, bien agarrados de nuestra propia vida, cosa que nos impide ser verdaderos discípulos de Cristo. Y cuando digo verdaderos no quiero decir que no seamos discípulos de Cristo en cierta medida, pero hay un llamado muy especial, hay un llamado muy particular como el que Jesús le hizo a este hombre, ante el cual la segunda parte de la historia nos hace ver lo triste de esta situación y que pudiera representar tu vida o mi vida. En el verso siguiente, en el verso 22, dice que al oír esto el hombre puso cara larga, más o menos así como yo en aquella ocasión. Dice, fue triste porque tenía muchas posesiones. Y no necesitas tener posesiones y no necesitas ser rico para que tu vida, para que no entregues tu vida completamente al Señor, a su servicio, y se convierta Él en tu corazón y en el asiento de tu alma, en lo primero. Entonces fíjate, en el verso 23 dice que Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir. Entonces, cuando dice que Jesús volvió a decir es porque va a ratificar su declaración para hacerla todavía más fuerte, más enérgica y que se quede grabada en el corazón de los discípulos. Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente. Imagínate esta escena. Los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios no lo es. Con Dios todo es posible. Obviamente, en el contexto de la historia de este hombre, las riquezas son las riquezas materiales, pero cuando el llamado del Señor viene a nuestras vidas para seguirlo y para dejar atrás o dejar a un lado nuestra vida con todo lo que esto implique, sueños, ilusiones, proyectos, anhelos, entregarlos todos absolutamente, nos volvemos entonces así como los ricos, porque esas son nuestras posesiones. Cada quien interpreta o cada quien le da el valor a las cosas, pueden ser materiales o inmateriales, y las convierte en riquezas. Todo aquello que nuestro corazón atesora, esa es nuestra riqueza. Y entonces
el no querer soltar, el no querer ceder, incluso otra persona puede ser tu riqueza. Y el no querer soltar y el no querer ceder, eso nos puede representar un impedimento para el momento en el que Jesús nos dice: hey, quiero que seas mi discípulo, quiero que vengas y que me sigas, quiero que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y vengas detrás de mí. Y entonces Jesús dijo: qué difícil es para quien tiene el corazón, digo, haciendo como una alegoría de esto, ¿no? Qué difícil es para quien tiene el corazón atado y enredado en cualquier cosa, entrar en el reino de Dios. No vengo a hablar de la salvación, porque la salvación, entendemos, no es por obras. Pero este impedimento que tenemos para ver el reino de Dios manifestado en nuestras vidas y en nuestro entorno, porque estamos demasiado enredados con tantas cosas. Y somos creyentes, y somos hijos de Dios, y somos discípulos, pero no vemos el reino de Dios manifestándose en nosotros y desarrollándose a través de nosotros, siendo nosotros partícipes. Fíjate, el apóstol Pablo en alguna de sus cartas escribe a la iglesia, ¿no? Digo, ustedes se han enriquecido, nosotros nos hemos empobrecido, nos empobrecemos para que ustedes se enriquezcan. Y esto deja ver que hay creyentes que se sirven y se nutren de otros, y esos son creyentes que consumen, y hay otros que están sudando la gota gorda por servir, por proveer, por nutrir, por bendecir a otros, ser un canal de bendición. Pero esos que están entregando la vida, esos que están entregando el tiempo, que están entregando los recursos, son los que ven el reino de Dios, son los que disfrutan del reino de Dios, están en primera fila siempre. Y creo que ese es el llamado que Dios nos quiere hacer todos los días. Hey, deja de ser de la nómina solamente, deja de ser solamente un cristiano pues así, consumidor, pasa a la primera fila, ven y sé parte del extendimiento del reino, ¿no? Como cuando Jesús ahí en Juan, también capítulo 3, ¿no? Dijo: levanten los ojos, miren los campos, están blancos para la siega. Díganle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y entonces puede haber miles de cristianos, puede haber millones de cristianos en el mundo, pero los obreros siempre serán pocos. Y entonces creo que este es un llamado para ti y para mí, para dar un paso más hacia adelante. En el verso 28 dice: Pedro comenzó a hablar: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y creo que entonces aquí, ya para casi concluir esta sección, el verso 28 es crucial, porque tenemos el caso primero de este hombre que se da la vuelta con cara larga y con tristeza porque simplemente no pudo. Quizás le habría gustado, quizás se fue con la frustración contra sí mismo, porque dijo: ¿cómo me gustaría poder deshacerme de todo, despojarme de todo, y seguir a mi maestro, aquel que vine yo corriendo ahora a preguntar y a escuchar cuál es la forma de heredar la vida eterna? Me dio una respuesta que yo no esperaba, una respuesta en la que espera y demanda todo de mí. Y entonces en este contraste de situaciones tenemos a Pedro, que Pedro habla por todos, pues ya sabes, así era Pedro, habla por todos. Y en el verso 28 Pedro comenzó a hablar, es como si hubiera levantado la mano, ¿no? ¡Ay, Señor, dame chancita de hablar! Nosotros hemos dejado todo. Fíjate, por lo que vemos en otros pasajes de los evangelios, Pedro era un hombre casado, no sé, tal vez tenía hijos, y muchos de ellos, pues, si no eran casados precisamente, pues tenían familia. Capítulos atrás los vemos a todos dejando sus redes, ¿no? Aquel día cuando Jesús en el agua de Genesaret los llamó y les dijo: los haré pescadores de hombres. Ahí, después de la pesca milagrosa, dejaron las redes y siguieron a Jesús. Lo que Pedro está diciendo es cierto. Nosotros lo hemos dejado todo, y tienes que subrayar y tienes que poner atención en este absoluto. No dejamos una parte, no vamos y venimos, no te vemos de lejos. Lo dejamos todo para seguirte. Y fíjate qué hermosa respuesta de Jesús. Y dijo: así es. Por eso digo, lo que Pedro dijo es cierto, porque Jesús corresponde a su declaración afirmativamente. Y dijo: así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa,
o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes, por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Fíjate, cuando Jesús le está diciendo a Pedro y a los demás, es cierto, ustedes lo dejaron todo por seguirme. Bueno, quiero asegurarles algo. Todo lo que dejaron lo recibirán multiplicado al 100 por 1. Y es lo que te decía hace un momento, y espero que no lo estés interpretando literalmente, que digas, no, pues si vendo mi casa me van a dar 100, pues no funciona así, no son matemáticas materialistas. Es una expresión de Jesús que denota más o menos lo que yo te decía hace un momento, es ver el reino de Dios. Es ver el reino de Dios en esta multiplicación y en esta forma de ser parte activa de aquello que está reservado solamente para pocos, para los que dicen, Señor, me entrego, Señor, pues le entro, Señor, voy, me desprendo. No es algo que sucede, he de decirte, porque no quiero dejarte también con la idea de que, bueno, ok, lo voy a hacer, voy ahorita a orar y le voy a decir que le entrego todo. Número uno, tienes que entender que es un proceso, ¿no? Al menos en mi caso ha sido un proceso gradual. Dios ha sido paciente, quizás debía haber avanzado un poquito más, pero cada día y en la medida que Dios me lo permite entender, entrego un poco más. Y espero llegar a vivir lo que dice el apóstol Pablo, y con esto vamos a terminar. Ahí en Filipenses, unas páginas nada más adelante, en el capítulo 1, verso 21, y con esto terminamos. Familia, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es todavía mejor. Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. ¿Cuál es tu razón de vivir? Si tú no sabes si estás identificándote con el hombre rico de Marcos 10, simplemente es una pregunta: ¿cuál es tu razón de vivir? Cuando respondas a eso genuinamente en tu corazón, entonces encontrarás la respuesta que tú le estarías dando al Señor si tú fueras aquel hombre. Si tu respuesta es, para mí la motivación o el propósito de mi vida es cualquier otra cosa, creo que es momento de detenerte, de reflexionar, porque Jesús te está invitando a ser su discípulo. Pero en esta entrega tienes que renunciar a todo. Tienes que renunciar absolutamente a todo. A que aquello no sea la razón de tu vida, el propósito de tu vida. Cuando el propósito, ¿cómo renunciamos a lo demás? Porque quiero aclarar esto para que no te vayas con idea equivocada. No sea que mañana renuncies a tu trabajo, renuncies a tus hijos, a tu esposa y te vayas solo a predicar el evangelio, a menos de que el Señor te mande eso. Pero no es por ahí, es renunciar. La renuncia a todo se da cuando ubicas a Cristo como el centro y el propósito de tu vida. Se trata de ubicarlo en el primer lugar de tu vida, y entonces todo lo demás, de forma automática o natural, se desplaza al segundo, tercero o cuarto plano. No se trata de que estés sufriendo por renunciar a tus sueños, no. Se trata de que Cristo ocupe el primer lugar, y entonces todo lo demás simplemente ya no cabe, y de forma natural y automática pasa a ser algo secundario. Familia, que Dios te bendiga, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Gaby, un abrazo para todos a la distancia, que el Señor les bendiga, les guarde. Ojalá un día de estos tengamos la oportunidad de interactuar a través de la palabra, pero de forma presencial. Bendiciones.
Cuando pienso en las palabras, tú por mí, el contraste más distante se halla allí. Cuando pienso que te diste, tú por mí, mil batallas son un juego infantil. Cuando pienso lo que has hecho, siento tanta gratitud. Pienso que la sombra y la luz, y pienso que el norte y el sur no son tan distantes. No lo son. Cuando pienso que por mí fuiste a la luz. Cuando pienso en las palabras, tú por mí, el amor más grande puedo recibir. Cuando pienso que te diste, tú por mí, mil batallas son un juego infantil. Cuando pienso lo que has hecho, siento tanta gratitud. Pienso que la sombra y la luz, y pienso que el norte y el sur no son tan distantes. No lo son. Cuando pienso que por mí fuiste a la cruz, y pienso que la sombra y la luz no son tan distantes.